Hola, hola, muy buenos días y ya los estamos saludando y dándoles la bienvenida a este Foro Unir, donde hoy vamos a plantear y vamos a hablar de la telemedicina y salud digital. ¿Cómo se está transformando la atención sanitaria? Quiero empezar contándote un dato. En el año 2018, según Global Healthcare Outlook, solo el 14% de la atención médica se hacía a través de formatos digitales o de videoconferencias, que es quizás el formato más conocido y más popular. Pero miren cómo han cambiado las cosas. En el año 2023, esa cifra que era del 14% en el 2018 pasó a ser del 67% según el informe. ¿Qué fue lo que nos cambió todo esto? Bueno, sin ninguna duda, lo que ha cambiado todo esto fue la pandemia de COVID-19 de 2020, donde, por ejemplo, entre otros datos bien curiosos y para tener en cuenta, España fue el país con el mayor porcentaje de atención, digamos, por telemedicina a través de formatos digitales, de videoconferencias, el que más casos de atención registró durante ese periodo, según un reporte de la OCDE. Quiero proponerte algo. Se está conectando, tenemos gente conectada desde distintos lugares. Hoy hay mucha gente conectada desde Costa Rica, desde República Dominicana. Tenemos también inscritos que se han apuntado desde Panamá, desde Colombia, algunos desde España. Te queremos invitar a que durante este foro, ¿sí?, nos envíes también tus dudas, tus preguntas o inquietudes a medida que vayamos escuchando a los expertos, a los especialistas que hoy nos van a estar acompañando. Y por eso llega el momento ya de saludar y darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Es Hilario Manuel Blasco Fontecilla, el director médico de Muti y el cofundador de Aglaya Solutions. Hilario, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Foro Unir. Muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes y será un debate apasionante del que vamos a hablar hoy. Bueno, yo creo, y mientras saludamos a la gente que se va conectando desde distintos lugares y le damos la bienvenida a todo el público, Hilario, justamente a ti te hemos invitado para exponernos sobre la telemedicina y la salud digital. Y sobre todo en ese cómo prepararse, ¿no?, para un futuro que podríamos decir sin problemas. Queremos escucharte y queremos invitar a todo el público que se conecta, que a medida que escuche tu presentación, si tiene alguna consulta, la envía a través del chat. Estamos viendo aquí la pantalla de manera permanente y cuando termines tu ponencia y abramos la mesa de debate, vamos a trasladar esas preguntas. Así que, Hilario, te escuchamos. Fantástico. Bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias por estar en esta presentación y es un tema apasionante. Como decía el compañero, el COVID tuvo una consecuencia inesperada y era el desarrollo de las nuevas tecnologías que permitieron la comunicación y hubo un gran avance de la telemedicina, que tiene un montón de ventajas, también inconvenientes y que, bueno, pues supone un reto hoy en día. Bien, creo que tenemos que contextualizar. Todos sabemos que hoy en día el petróleo no es negro ni sale de la tierra, sino que el petróleo real, lo que tiene más valor hoy en día de todas las personas son los datos. Y sabemos que particularmente los datos sanitarios son muy sensibles y de hecho son muy protegidos. Y de hecho los hackers suelen buscar los datos sanitarios porque saben del valor, ¿no? Muchos de nosotros sabemos que probablemente buscadores como Google nos pueden conocer incluso mejor que nuestra propia madre, porque lanzamos muchísimas preguntas y sobre todo con la inteligencia artificial, que ahora mismo estamos más y más interaccionando con este tipo de inteligencia.
Fíjense que el volumen de datos sigue una curva exponencial. Los seres humanos estamos generando un volumen de datos que todavía no ha llegado a una estabilización. Es ingente ese volumen de datos y además hay que tener en cuenta 5 características muy importantes de estos datos. En primer lugar, el gran volumen de datos que estamos generando. En segundo lugar, la velocidad, ¿no?, que está superando la capacidad del ser humano, digamos, de estar al día. En tercer lugar, la V de valor, del gran valor. Tiene un valor económico, pero a nivel de investigación es algo muy valioso. En cuarto lugar, la veracidad. Saben que los bulos se transmiten 6-7 veces más rápido que las noticias verídicas, con lo cual hay que tener mucho cuidado con los datos y dar como cierto datos que pueden estar en las redes sociales y no han sido contrastados. Y finalmente, la variedad. Es decir, no solo la cantidad, sino la variedad de datos son fundamentales en nuestra era. Una pequeña búsqueda en PubMed ya nos da una idea del impacto. Estamos hablando de más de 10.000 trabajos que se han hecho sobre la telemedicina en los últimos años, y fíjense que ahora mismo lo que está ascendiendo de manera muy importante es la inteligencia artificial, y muy probablemente lo que va a suceder es una fusión de estos dos términos, porque la inteligencia artificial podríamos decir que es como la guinda que faltaba del pastel. Va a ser lo que va a terminar y está terminando por impulsar la telemedicina. Les pongo un ejemplo de una gran publicación realizada en Nature y en el cual en un país, podríamos decir, con pocos recursos económicos como Uganda, la penetración de los nuevos móviles de alta gama, es decir, al irse reduciendo el precio de los móviles de alta gama, esto permitió el acceso, y está permitiendo seguramente, si este estudio lo hicieran ahora mismo, pues permitiría ver cómo los datos, estos móviles, permiten un acceso a un gran volumen de información y a mejorar el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, en este caso en Uganda. Y simplemente fíjense la cantidad de datos, ¿no?, que con un móvil podemos tener. Podemos saber cómo es el tono de la voz, y a través del tono de la voz podemos medir si la persona está o no deprimida. Podemos realizar un análisis de la expresividad facial y, por ejemplo, podríamos saber si este paciente nos está mintiendo o no nos está mintiendo. Podríamos tener datos de si se mueve mucho, si es un niño hiperactivo y que está moviendo los brazos o continuamente se está moviendo, o la calidad del sueño. Imagínense, porque esto es lo que está sucediendo, qué pasa cuando fusionamos todo ese volumen de datos ingente de nuestro comportamiento con biomarcadores, por ejemplo, de la saliva, de la sangre, registros electroencefalográficos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos asistiendo a una gran revolución de los datos. Y claro, si me está escuchando algún médico que todavía no ha elegido especialidad, claro, yo le diré, oye, en España ahora mismo la mayor parte de los médicos quieren ser dermatólogos. Hace 20 años, pues quizá querían ser cardiólogos. A mí, de hecho, con un número muy, muy bueno en el MIR, me aplaudieron porque decidí realizar psiquiatría. Y claro, fíjense, hoy en día tenemos especialidades como la radiología, que la telemedicina te permite evaluar una radiografía o un TAC en remoto, pero también si ese paciente que te manda un lunar que le ha aparecido recientemente, si se trata simplemente de un lunar o se trata de un melanoma. Así podría ser, por ejemplo, como veríamos nosotros en una aplicación informática un potencial tumor maligno, y claro, nos podemos imaginar que hay muchos especialistas hoy en día, ya les digo, en España, que quieren ser dermatólogos. ¿Por qué? Porque son grandes visionarios y ven que este es el aspecto del doctor del futuro. Estoy bromeando, ya se lo pueden imaginar. Evidentemente no es así, porque aquí hay una cosa que es muy importante que tengan claro. Las nuevas tecnologías, la telemedicina, la inteligencia artificial son herramientas, y como tal, las herramientas no van a convertir a un mal profesional, sea este un conductor de autobús o sea un médico, no lo van a convertir automáticamente en un buen profesional. Dicho esto, un buen profesional que sepa usar la telemedicina se convertirá en un profesional aún mucho mejor. Es decir, depende del maquinista que está detrás de esa telemedicina.
Yo voy a barrer a casa y les voy a hablar de la telemedicina, pero más bien de la telepsiquiatría. ¿Qué nos permite hoy en día la telepsiquiatría? Uno, salud mental personalizada. Por fin podemos hacer trajes a medida de cada uno de nuestros pacientes. No tenemos que dar recetas generalistas para cada uno de nuestros pacientes. En segundo lugar, les presento aquí a el único o el primer premio Nobel que fue psicólogo, Daniel Kahneman, que él hablaba mucho de los sesgos cognitivos y ya hace mucho tiempo él defendía que los algoritmos podían diagnosticar incluso mejor que las personas. Y claro, cuando uno dice esto es como, oye, nos van a sustituir. No, no tenemos que tener miedo de las nuevas tecnologías, lo que sí tenemos que saber es cómo usarlas. Y, insisto, un buen profesional con estas herramientas se va a convertir en un mucho mejor profesional. En tercer lugar, la monitorización. Imagínense, podemos monitorizar, por ejemplo, los niveles de glucemia, la frecuencia cardíaca, si nuestro paciente está durmiendo bien o está durmiendo mal. En poco tiempo, cuando tengamos gorros relativamente fáciles de manejar, gorros para el registro electroencefalográfico, pues podremos monitorizar si un muchacho con una crisis epiléptica tiene o no crisis cuando está, por ejemplo, estresado en la escuela. Es decir, las posibilidades son infinitas a nivel de monitorización. Pero también podemos recurrir al tratamiento online. Aquí les presento, por ejemplo, un videojuego terapéutico que co-desarrollamos con diferentes profesionales de la gamificación, la empresa Gamera Nest, etcétera, etcétera, que es para contribuir al tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y de manera con este videojuego, primero, es mucho más divertido que hacer una psicoterapia, pero es que además se puede hacer online y es muchísimo más barato. Fíjense en el mundo en el que vivimos, con el impacto que tenemos a nivel, con estas temperaturas crecientes que tenemos, con el cambio climático, eliminamos de un plumazo un montón de desplazamientos innecesarios. Fíjense, una consulta que se puede hacer online, pues evita una hora de ida y una hora de vuelta y a estos padres que tienen que llevar a niños a la consulta les damos 3 horas o más de productividad que puede ser para el trabajo o simplemente para descansar o para realizar las compras que tienen que hacer. Nosotros basamos este videojuego terapéutico en el cual pues, también se pueden usar gafas de realidad virtual que permiten una experiencia más inmersiva y, entre comillas, engañar mejor y por eso ser más poderoso el entrenamiento cognitivo cuando usamos la realidad virtual. Y esto se puede hacer también hoy en día gracias a la telemedicina. Claro, ¿por qué no hablar también de los chatbots? Y saben, ha salido en los medios recientemente un episodio luctuoso, lamentable, de un muchacho que consiguió que una inteligencia artificial le dijera cómo se tenía que suicidar, ¿no? Entonces, aquí tenemos el componente de reto, es decir, tenemos muchas oportunidades, nos puede servir pues, para dar recomendaciones, tienes que hacer más deporte, oye, llevas una hora sentado enfrente del ordenador, sería conveniente que des un paseo, pero también tenemos que hacer un acompañamiento muy importante, que es el acompañamiento ético del desarrollo de la telemedicina. En el tratamiento, pues lo mismo que con el diagnóstico, los algoritmos probablemente nos van a permitir, claro, los médicos saben ustedes que trabajamos muchas veces con protocolos, pero los protocolos son genéricos para situaciones genéricas y a veces, lamentablemente, estos protocolos pues llevan a situaciones que no son las más beneficiosas. Esto pasa también con los incendios y con los bomberos, porque son situaciones genéricas. ¿Qué nos permite la inteligencia artificial y la telemedicina? El que hagamos una personalización del tratamiento, por fin, ¿no? Lo cual está cambiando el paradigma en la educación y está cambiando el paradigma en el ámbito sanitario. Les diré, de hecho, que ahora mismo hay muchas empresas que están desarrollando asistentes virtuales y entre ellos Emoti y Unir. No les puedo dar detalles, me encantaría, pero sí que les digo que muy probablemente en un año tendremos un MVP de algo que esperamos que vaya a transformar el cómo se entiende la telemedicina hoy en día o la telepsiquiatría. Aquellos que sean muy cinéfilos conocerán esta gran película Blade Runner, ¿no? el Voight-Kahn Test, ¿no? Que en realidad es un test ficticio que alude al
test de Turing, que es un test que, bueno, se piensa, ahora que estamos ya entrando en la época de la singularidad, el test de Turing, este test que Harrison Ford hacía para detectar si estaba frente a una máquina, a un replicante o frente a un ser humano, lo que permitiría es, digamos, detectar la singularidad, ¿no? Dicen que con el advenimiento de la inteligencia artificial estamos llegando a ese punto, que probablemente en el año 2028 o 2030 llegamos al punto en el cual sería indistinguible hablar con una máquina que hablar con una persona. Les dejo aquí algunas películas que creo que son fundamentales para entender el mundo en el que vivimos, sobre todo Transcendence, una gran película, y un personaje, ¿no? Realmente controvertido pero interesante hoy en día, que es Kurzweil, que, bueno, pues que es uno de los grandes defensores de, digamos, del transhumanismo, ¿no? Probablemente Kasparov, podríamos decir, cuando perdió esa partida en la segunda partida con Deep Blue, algo cambió en el desarrollo del ser humano, porque nos empezamos a dar cuenta del gran poder y potencial que tenían, en ese caso de cálculo, las máquinas, ¿no? Y empezó un cambio muy, muy importante en la historia del ser humano, podríamos decir. Con lo cual nos vamos acercando probablemente a una transformación en el campo de la medicina. En el caso de la salud mental, los psiquiatras probablemente nos vamos a transformar en ciberpsiquiatras. Y aquí recuerden que la palabra mágica es combinación, combining. Sobre todo en salud mental, que no tenemos biomarcadores, necesitamos de la incorporación de los datos clínicos, del tacto, de todos nuestros sentidos para ser particularmente poderosos como psiquiatras. Les diré y les recomendaré que piensen. Hoy vivimos en una época en la que lamentablemente cada vez menos personas se paran a reflexionar, y les puedo garantizar que las personas que nunca van a ser sustituidas por las máquinas o por algoritmos van a ser aquellas que piensen, ¿no? Y seguramente serán las personas que piensen aquellas que podrán tener acceso a los mejores puestos de trabajo. La reflexión es más importante que nunca, aunque podríamos decir, quizá más que pensar, sentir, porque son los sentimientos los que no son replicables por la inteligencia artificial. Es lo que nos hace nuestro componente más humano, el componente emocional, espiritual, lo que nos distingue de las máquinas, y nunca podrá ser sustituido por la inteligencia artificial. Voy terminando, les hago un poco de spoiler de este, que es mi futuro ensayo, que en breve, en una semana aproximadamente, estará en las librerías, al menos en España, y que se llama La telaraña, y que una de las citas que uso tiene mucho que ver con lo que estamos aquí hablando. Uso la cita del gran matemático Al-Khwarizmi, que ya decía hace más de 1000 años: imagínense una persona, y que esta persona es una persona realmente ética. Le vamos a colocar, su valor será 1. Si esta persona, además de ser ética, es inteligente, le sumaremos un 0, con lo cual 1 y 0 pues valdrá 10. Si además de inteligente es una persona rica, le sumaremos otro 0, será 1, 0, 0, 100. Y si además es guapo, es bello, es bella, le sumaremos otro 0 y tendremos 1, 0, 0, 0, 1000. Será una persona de un gran valor. Pero, ay amigo, ¿qué sucede si le quitamos el 1? Solo nos quedan ceros, ¿no? Esto es muy importante en la telemedicina. La telemedicina no puede ser, jamás puede ser no ética. Es el componente más importante en su desarrollo, y en su desarrollo tenemos que acompañar bueno, tenemos que ser garantes de que la telemedicina siempre sea ética. Muchísimas gracias. Hilario Manuel Blasco, director médico de Emuti y cofundador de Aglaya Solutions, muchísimas gracias también por estos minutos y esta presentación introductoria para este momento, que ahora continuamos dándole la bienvenida a 2 invitados que se suman a este foro. Quiero empezar saludando a Enrique Berra Ruiz. Él es profesor investigador en la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad, si no me equivoco, es Autónoma de Baja California, ¿no? Si no estoy equivocado, bien, está bien. Entonces, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y también quiero ahora saludar a Martín Gómez Sánchez, que es el director académico del Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones. Martín, muchísimas gracias por estar en el foro. Buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, a ver, tenemos un público conectado, mucha gente conectada sobre todo desde países como Costa Rica, República Dominicana, Panamá. Es la gran mayoría del público que nos está acompañando. Y naturalmente cuando hablamos de los países de la región de América Central, pero también muy aplicable a, por ejemplo, toda Sudamérica, piensa en cómo estos países han podido ir avanzando en procesos de implementación de modelos de telemedicina. Estaba mirando algunos datos hoy cuando preparaba un poco algunas de las preguntas y me llamó la atención que, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguridad Social, digamos la Seguridad Social de Costa Rica, el 68% de la población elige a esa organización como primera organización al momento de buscar atención médica. Pero ¿qué ocurre desde la propia Caja Costarricense de la Seguridad Social? Es que el problema es que naturalmente hay una saturación de gente porque no hay suficientes recursos y esto pasa en todos los países. Nunca van a ser suficientes los recursos. Entonces, a mí me gustaría, en primer lugar, y empiezo justamente con Hilario a partir de su presentación. Hilario, cuando miramos un poco la experiencia que veíamos de que España fue uno de los países donde justamente mayor actividad, digamos, y uso de la telemedicina se realizó durante la pandemia. ¿Qué aprendizajes se obtuvieron de este proceso y de alguna forma cómo esto también puede servir para países, por ejemplo, de Centroamérica, como Costa Rica o República Dominicana? Bueno, yo creo que un aprendizaje importante fue que permitió, y sobre todo en el campo de la salud mental, permitió, y en atención primaria, permitió continuar dando asistencia a nuestros pacientes, ¿no? Imagínense, bueno, no tienen que imaginarse, simplemente recordar, ¿no? O sea, el estrés al cual estuvimos sometidos toda la población y afortunadamente pudimos aliviar ese sufrimiento y bueno, pues mantener pues el tratamiento farmacológico, psicoterapias y bueno, pues ayudó a muchísimas personas, ¿no? Entonces, y creo que esto es una reflexión importante que hay que hilar con lo que comentabas, ¿no? Es decir, al final la demanda sanitaria podríamos decir que es infinita, pero los recursos y sobre todo los recursos humanos especializados en la medicina, en la psicología, que requieren de muchísima formación y una formación continuada, al final es un recurso muy escaso y caro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es que sabemos que hay, digamos, áreas en las cuales vamos a necesitar la telemedicina, ¿no? Y la asistencia. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, de una consulta. Claro, en Madrid, que es una ciudad que soporta muchísimo tráfico, si un paciente tiene que venir a nuestras consultas, pues esto supone la hora de consulta más una hora antes de venir y una hora después, ¿no? Con lo cual, para un padre o una madre trabajadora supone una pérdida de productividad laboral o productividad vital de 3 horas, ¿no? Cuando lo podrían hacer cómodamente desde casa y sin estrés, ¿no? Probablemente hay aspectos que no contempla la telemedicina, pero estos modelos híbridos que permiten el contacto real y a veces online son fantásticos. Enrique, me gustaría preguntarte ¿qué es lo que a tu criterio puede estar hoy todavía frenando, ¿sí?, la implementación de este tipo de soluciones tecnológicas
que precisamente contribuirían de manera muy significativa en la percepción de la atención médica, ya sea del sector público, pero también del sector privado, que también sabemos, las medicinas prepagadas y todas esas también sufren problemas de colapso. ¿Qué crees que en una región como puede ser, no sé, en México o Centroamérica o Sudamérica, está frenando este desarrollo? Sí, el principal problema antes de pandemia era la conceptualización que teníamos de modelo, ¿no? El modelo en línea de atención, en donde se buscaba, pues, o se hablaba de despersonalizar, ¿no? La atención. Una vez que llegó la pandemia y que vimos lo benéfico que era el modelo, pues bueno, se ha implementado, se ha regulado en poca medida, ¿no? Yo creo que esto es lo que ha detenido la regulación de cómo brindar esta atención, de cómo incluso enseñar, ¿no? En las escuelas este modelo de atención. Es algo que todavía está pendiente, ¿no? La regulación de cómo brindar este tipo de recetas, ¿no? Para que se cuiden precisamente estos aspectos, no nada más soltar la receta a la comunidad, ¿no? Sino que habrá que buscar los canales para dirigirlos, porque sí, es un modelo que va a beneficiar a muchos. Hace rato mencionabas, ¿no? ¿Qué aspectos han, ¿no? Beneficiado? Yo creo que mucha gente que en su comunidad no tiene acceso a la salud, pero tal vez sí tiene acceso a ciertos, ¿no? Servicios que podrían complementarse, como decía Hilario, ¿no? Con este modelo para darle atención a toda esta población. Martín Gómez Sánchez, director académico del Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones. ¿Cómo se trabaja desde el ámbito académico? Hoy, como naturalmente estamos viendo cada día más una mayor implementación no solo de la tecnología, sino ahora también de los agentes de inteligencia artificial, la propia inteligencia artificial, como soluciones que pueden contribuir fundamentalmente a reducir, digamos, los tiempos en los procesos. Pero, ¿qué pasa desde el sector académico? ¿Cómo se trabaja, sobre todo en el caso de un máster como el que diriges académicamente, toda esa integración, ¿no?, en la educación de esos también procesos que deben aprender los profesionales para luego implementar en su sector? Bueno, pues es una fantástica pregunta. Nosotros llevamos tiempo tratando de estudiar sobre todo cómo las personas son capaces de integrar en su día a día la tecnología, y eso pues es una cosa que nos preocupa porque sabemos que la tecnología tiene una doble vertiente. Por un lado, el componente negativo del sobreuso, de la incapacidad de separarnos de ella. Por ejemplo, genera pues, niveles de estrés, el famoso FOMO, y en definitiva pues, presenta una serie de riesgos que no podemos obviar. Por otro lado, y de forma positiva, también nos facilita, como bien venimos exponiendo a lo largo de toda esta sesión, pues una mayor productividad, la facilidad de compaginar la vida laboral con la vida familiar. Y en ese equilibrio estamos intentando buscar si las personas realmente pueden llegar a ejercer, o de qué forma concreta pueden llegar a ejercer el teletrabajo, por ejemplo, o la telemedicina de la forma más óptima e idónea posible, ¿no? Y lo que demuestran los datos es algo bastante positivo, ya que en general lo que observamos es que cuando se regulan una serie de parámetros, como por ejemplo la desconexión, cuando hay que parar o cuando se termina la jornada laboral, en definitiva la tecnología nos está permitiendo abordar más cosas de mejor forma, y eso es algo muy positivo. No obstante, como decía antes, también hay una serie de desventajas o de riesgos. Pues, por ejemplo, la conectividad constante es algo que acabamos de publicar recientemente en un estudio científico, la cual pues parece también asociarse al tecnoestrés y en definitiva un mayor burnout, ¿no?, que tanto nos preocupa a todos los que nos dedicamos a la psicología de las organizaciones. Bueno, cuando mencionas esto uno se pone a pensar, ¿no?, que viviendo una época en donde muchísimas personas, y esto está absolutamente ya verificado, ¿no?, que es la adicción a las pantallas, que tú tengas que asistir a una pantalla para curarte de una adicción.
a las pantallas, ¿no? Pero esto está pasando también en la realidad. Quiero volver un poquito, Hilario, aquí, mira, Ana Álvarez, desde México, nos plantea esta pregunta y dice, a ver, ¿cómo puede la telemedicina contribuir a la reducción en las desigualdades en el acceso a la atención médica? Pues creo que es una gran pregunta. Mientras hablaba el compañero, estaba pensando precisamente que si algo nos aporta la telemedicina es la equidad, ¿no? Es decir, podemos imaginar un pueblo, por ejemplo, pues, por ejemplo, que sea remoto, que sea de difícil acceso, una persona anciana, una persona inválida, que tendría dificultades para recibir, ¿no? Ese tratamiento que requiere, ¿no? O una persona, digamos, con bajos medios económicos. La telemedicina reduce mucho o puede reducir mucho los costes y, sobre todo, bueno, pues lo que necesitamos es algo que en la mayor parte de los países ya tenemos, ¿no? Es una tecnología de última generación, 5G, que permita el enviar y recibir muchos datos, ¿no? Y esto permite luego rebajar muchísimo el coste y tiene un impacto muy positivo para el planeta en el sentido de que permite muchas reducciones de movilidad. Probablemente está salvando muchas vidas porque está permitiendo, sabemos que una causa muy importante de muerte en todo el mundo son los accidentes de tráfico, con lo cual si evitamos muchos de estos, pues seguramente estamos salvando muchas vidas y permite el acceso a todas las personas, con lo cual yo creo que la pregunta es muy, muy, muy pertinente y bueno, pues que va muy bien enfocada, o sea que es una de las grandes ventajas de la telemedicina, de hecho. Me gustaría, Enrique Berra, profesor investigador en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Baja California, si haces un análisis de lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿qué aspectos destacarías, ¿sí?, que han sido aquellos en los que se han notado los mayores avances, sobre todo de cara a la atención, digamos, al ciudadano en materia de salud, y dónde crees también que están los principales pendientes? Bien, la telemedicina tendrá algunos escasos 30 años de haber iniciado, ¿no? En Inglaterra. Y esto, pues bueno, se fue trasladando a diversos países en donde algunos pudieron aprovecharla en la mayor posibilidad, ¿no? En mayor implemento, no solo para dar teleconsulta, ¿no? Sino para hacer telediagnóstico, vigilancia, como mencionaba nuestro ponente el día de hoy, ¿no? La asistencia, ¿no? De darle seguimiento, ¿no? A estas problemáticas, los cuidados, ¿no? A ciertas poblaciones, y en algunos lugares, ¿no?, del mundo solo se inició con la historia clínica, los pequeños procesos precisamente que delimitaban este modelo, ¿no? O que no confiaban en este modelo, ¿no? Entonces se le dejaba lo más básico, ¿no? La asistencia, la historia clínica, alguna consejería por esta vía, pero creo que hemos avanzado a partir de la pandemia, ¿no? Esto resultó ser de alguna manera potenciador para este modelo y vemos ahora todas las bondades que nos ofertan, ¿no? Desde la capacitación propia del personal de salud, la complementación de servicios a lo mejor en clínicas, pequeñas clínicas de diversos hospitales, ¿no?, que ofertan. Y bueno, ahora, ¿hacia dónde está dirigiéndose todas las aplicaciones que encontramos sobre salud en nuestros teléfonos celulares? Pues bueno, son complementos, ¿no?, que nos van a ayudar a nosotros, pero también que van a brindar información a los médicos, a los psicólogos, a los profesionistas de la salud. Y entonces vamos para allá, estamos generando nuevas aplicaciones, están generándose nuevos medios de monitorización de diversas enfermedades, pero ¿qué falta, no? Hay una gran cantidad de estos
estas herramientas, pero que no han sido validadas, ¿no? No todas realmente permiten dar esa información de manera confiable, entonces habría que pues validar, continuar, investigando en este campo. Hilario, bueno, cuando tú hablabas, ¿no?, de un futuro sin problemas, ¿no?, en la salud digital. Con un poco esa mirada desde la experiencia de Europa, que siempre sirve, digamos, como punto de partida para que luego en países de América Latina o de Centroamérica se puedan tomar modelos y ver lo que se está haciendo. ¿Qué en el entorno de Europa, de España mismo, cuáles crees que son los principales obstáculos que todavía hay que superar? Yo creo que probablemente tenga que ver con temas regulatorios. Como decía en la introducción de la ponencia, los datos clínicos probablemente son los de un mayor grado de sensibilidad, ¿no? Es decir, al final están hablando de datos muy personales y bueno, pues la seguridad de esos datos, ¿no? Cuestiones tan banales como podrían ser si, y continuamente se está haciendo, ¿no?, el envío de información médica a través de WhatsApp, ¿no? Pues no es un medio adecuado, ¿no? Pero muchas veces la normalización del uso de unas determinadas herramientas hace que bueno, pues que se banalice, ¿no?, lo que es el campo de la asistencia médica. Y esto no debe ser así, ¿no? En España, es verdad, en el COVID se generaron muchísimas, en España y en Europa se generaron muchas herramientas y sobre todo, bueno, yo creo que si por algo nos caracterizamos en Europa, a veces lamentablemente es por el exceso de regulación. Entonces se ha regulado mucho lo que es el cómo tenemos que dar este tipo de asistencia, qué cosas se pueden hacer a través de aplicaciones generalistas, qué otras no se pueden hacer, ¿no? Y luego, pues bueno, pues luego también yo creo que es muy importante un elemento básico, que es la relación médico-paciente, ¿no? Una relación de confianza en el cual, bueno, yo he tenido muchos pacientes que no los he llegado a ver en carne y hueso, ¿no? Que solo les he dado asistencia online y cuando tú tienes la seguridad, confías en tu profesional, digamos que al final hay un pacto tácito, ¿no?, de cómo hacer las cosas, ¿no?, qué canal usar, ¿no?, más allá de cuáles sean las reglas establecidas, ¿no? Martín, a ver, como director académico del Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones, ¿cómo se trabaja hoy desde ese ámbito académico? Y ahí te pregunto, sobre todo para que me hables un poco también de esa titulación, ¿no? O sea, ese profesional que llega y que toma la decisión de apuntarse en un máster en Psicología de las Organizaciones. ¿Con qué se va a encontrar y sobre todo qué se va a llevar para su trabajo y su desarrollo profesional? Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta. Fíjate, la primera asignatura que tenemos en el máster se llama Gestión de Personas en Organizaciones Físicas y Virtuales, Nuevas Tendencias, lo cual ya te está dejando entrever la importancia que le damos a toda esta revolución que está suponiendo la telemedicina, las nuevas tecnologías. Tenemos múltiples módulos en los cuales abordamos el uso de la IA, de la inteligencia artificial, también en la psicología, algo que está tremendamente en auge, y sobre todo lo hacemos con la perspectiva de que las organizaciones hoy en día están cambiando, están virando hacia nuevas formas y nuevos modos de entender primero a la fuerza de trabajo, a las personas, y después el modo en que se cuidan estas personas. Y digo cuidar supone adaptarse a ellas, ofrecerles facilidades, como por ejemplo pues el caso que aquí tenemos delante, más obvio, unir la capacidad de desempeñar nuestra actividad docente profesional en una universidad online en la que no tenemos ninguna necesidad física, es decir, de presencialidad, ni los docentes, ni siquiera el alumnado, pues aporta una serie de ventajas en la vida que, insisto, y como citaba antes, también son muy notorias, ¿no? Como esa flexibilidad, esa gestión del tiempo más adecuada, la comodidad y el poder visionar las clases en diferido. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, hago mención sobre todo pues a
a esos contenidos que hemos ido actualizando y que de hecho pues este máster que citas de psicología de las organizaciones, el cual dirijo, es de nueva creación y a su vez pues tiene todo un material recientemente creado en el cual pues integramos el uso de la inteligencia artificial de manera totalmente central y de forma también muy importante cómo gestionar personas en un entorno híbrido, en un entorno virtual, sin olvidar también que las organizaciones requieren, ya digo, de ese contacto humano que podemos encontrar de muchas formas, entre ellas también el mundo virtual. Martín, pienso por un momento, ¿no? Más allá de que alguien que toma la decisión de matricularse y hacer un máster 100% online, pero pienso un poco ya en lo que le pasa a muchos profesionales. El proceso de transformación digital ha sido tan veloz y tan violento, sobre todo con la inteligencia artificial. En los últimos 3 o 4 años estamos viendo un cambio muy radical. A partir de la experiencia también, por ahí también como docente, en la experiencia de encontrarse con profesionales que estudian, ¿qué impacto podemos pensar que existe un poco en esos profesionales que se encuentran con cosas que realmente van demasiado rápido y que no es fácil adaptarnos? No sé si me explico hacia dónde quiero ir. Es decir, no hay también, como hace un rato hablábamos, ¿no?, del FOMO, también no hay una sensación también de cierta ansiedad y cierta angustia en aquellos que son profesionales y que ven que la tecnología puede estar poniendo incluso en peligro la continuidad de su trabajo o de su profesión. Sí, sin duda, también es un tema que nos preocupa mucho, realmente cómo nos adaptamos a esos cambios que son tan bruscos, que son tan acelerados. Justo hoy que estaba en clase con mis alumnos les hablaba de esto, ¿no? Cómo dimensionar una empresa que crece rápido y cómo hacerlo cuando crece online. Bueno, pues uno de los grandes problemas o desafíos que enfrentamos es sin duda la gestión de la incertidumbre, del miedo, la sensación de inseguridad que tenemos en general en este mundo caracterizado pues, por la fragilidad, la ansiedad y lo impredecible, ¿no?, que se ha convertido. Pues trabajar esas emociones es algo fundamental, ¿no? Desde la inteligencia emocional, que es otra de las asignaturas que tenemos en este máster, siempre tratamos de focalizar cómo esas personas que dirigen a otras y que trabajan con otras tienen las habilidades de afrontar estas situaciones desde la capacidad de percibir, comprender y gestionar emociones, que insisto muchas veces están asociadas pues, al miedo, a la incertidumbre, como es lógico, en un entorno tan cambiante y ciertamente inseguro en lo que respecta a lo laboral. Claro está, con este auge tan abrupto de la IA y muchas de las noticias un tanto desalentadoras que van asociadas con ella. Pero bueno, comentaba el ponente que uno de los rasgos distintivos de los bulos también es que se propagan de una manera más acentuada. Obviamente en psicología sabemos con total certeza que las noticias que resalen o que se remarcan son aquellas más llamativas, no aquellas más importantes. Entonces tenemos que trabajar también para hacer llegar a la gente una visión más completa de la realidad, como estamos haciendo en este bonito foro. Muchas gracias. A ver, quiero contarle al público que a través del chat les hemos compartido hace un par de minutos, tienen allí un enlace. En este enlace les estamos compartiendo información sobre los másteres oficiales de UNIR, que se cursan 100% online y que justamente hay más de 20 titulaciones oficiales que están vinculadas al sector de la salud. Pero aquí viene la noticia más relevante e importante. Si tú trabajas en el sector de la salud y finalmente estás pensando en la idea de especializarte, de obtener un máster, bueno, por estar en este foro y en ese enlace que te hemos compartido, puedes acceder a un descuento de hasta el 60% en el valor de la matrícula. Estamos hablando de un descuento muy grande para obtener un máster obviamente que puede ayudar a desarrollar tu carrera, a cambiar tu futuro, a darle, incluso a relanzar tu profesión. Así que en ese enlace, antes de que me pregunten, porque esto pasa muchas veces en el chat, preguntan, pero ¿cómo es este tema del descuento? No, mira, en ese enlace
tú vas a encontrar un formulario. En ese formulario despliegas y tienes un menú donde encuentras las titulaciones, las maestrías que pueden o que te interesan. Cuando eliges una, luego completas tus datos y un experto de UNIR, un asesor, se va a poner en contacto contigo, porque claro, esto tiene que haber un título de grado previamente para poder hacer un máster, de tal manera que puedas también resolver todas tus dudas e inquietudes respecto de estas maestrías. Por lo tanto, repito, en el enlace que les hemos compartido tienen todas las titulaciones y si alguien tiene interés, completa sus datos, que se pone en contacto un asesor de UNIR. Quería, Enrique, volver sobre algo que mencionabas. Dijiste en un momento, tenemos que tener un poco de cuidado con también las aplicaciones que hoy están dando vueltas por allí, porque mucha gente decide por ahí compartir datos muy privados, muy personales. Y cuando hablamos de la salud, la privacidad es aún mucho más importante, porque de esto se ha hablado muchas veces. ¿Cuáles son los riesgos de que la información sobre nuestro estado de salud caiga en manos equivocadas o que esa sea información, ¿sí?, utilizada y que pudiese limitar tu vida en el futuro, en un trabajo, en lo que fuera, si toda esa información se vuelve pública? Me gustaría que nos hables un poco a partir de tu trabajo también como investigador de esas políticas necesarias de privacidad y de gestión de datos, ¿sí?, para mayor seguridad y mayor tranquilidad, sobre todo de los ciudadanos. Claro. Sí, yo me gustaría iniciar precisamente mencionando, hay muchas aplicaciones que te ofrecen de manera gratuita todos estos servicios, ¿no? Sin embargo, pues no todo es gratuito, ¿no? Todo tiene un costo, a lo mejor no monetario, pero sí de datos, como decía Hilario, los datos pues son uno de los principales poderes ahora, ¿no? Y bueno, a acudir a este tipo de aplicaciones que te ofrecen todo gratuito, pues está el riesgo precisamente de entregar tus datos sin saberlo, ¿no? O sin que te lo informen, que es una falta totalmente ética. Asegurarnos más bien de qué estoy utilizando, qué características tiene, qué vigilancia tiene, ¿no? Y quién lo está promoviendo. Generalmente las aplicaciones que nos cuestan, pues bueno, tienen una plataforma segura en donde encriptan precisamente esta información y nos garantizan de alguna manera protección de ellos. Perdón, completaste, perdón, pensé que ibas a decir algo, perdón, Enrique. A ver, me gustaría, bueno, un poco como minutos, en estos minutos finales que nos quedan. A ver, Hilario, quisiera preguntarte a ti, pensando un poco también en todo ese público que nos está siguiendo desde distintos países. A ver, no te pido que seas asesor de un ministerio, pero desde tu experiencia, tu conocimiento, desde lo que has investigado también, Hilario, si tuvieras que dar algún tipo de recomendación a ese sector público, a ese sector de la salud pública de Costa Rica, de República Dominicana, de Panamá, ¿qué les recomendarías que priorizaran, ¿no?, en sus políticas para precisamente avanzar en estos procesos de transformación digital y de digitalización de la atención al ciudadano? Bueno, yo creo que quizás una inversión en plataformas que, como decía el compañero, que sean seguras, aunque sean de pago, pero precisamente por eso, porque si no, los datos es el pago que vas a realizar en especie, ¿no? Entonces, que hay una formación, ¿no?, en la ética, ¿no? O sea, en la ética profesional, incidir mucho en este aspecto tradicional, pero que es fundamental.
y en la formación en general de nuevas tecnologías y en telemedicina de los profesionales, ¿no? Y esto, bueno, pues hay estudios que ya demuestran fehacientemente la disminución de los costes, ¿no? Al final, pues se trata de un aumento de la productividad de los trabajadores, y luego creo que también es importante que se invierta también en el cuidado del personal, ¿no? O sea, el personal sanitario es un personal de gran valor. Todos los estados que tenemos sistemas públicos potentes hacemos una inversión muy, muy importante en nuestros profesionales y bueno, y esto es una advertencia para todo el mundo de Latinoamérica. Ahora mismo en toda Europa está habiendo una lucha muy, muy importante por el talento y por el talento sanitario, ¿no? Y entonces, porque claro, en Europa, por ejemplo, hay diferencias salariales muy, muy importantes. Entonces, como los profesionales cada vez son más competentes en otros idiomas, pues ahora mismo cada vez está habiendo más profesionales, que hay países como España que hacen un esfuerzo financiero muy importante por formar a estos profesionales, y posteriormente, como las condiciones económicas pues son mucho más ventajosas en países del entorno, pues se trasladan, ¿no? Y esto es un drama, ¿no? Porque que estábamos pagando todos los profesionales del país, y lo mismo puede pasar en los diferentes países de Latinoamérica, con el agravante que al final pues todos compartimos un idioma común, además de, bueno, los compañeros en Brasil del portugués, ¿no? Con lo cual creo que es muy importante cuidar, ¿no? Y hay mecanismos a través de la telemedicina. Nosotros, por ejemplo, en Emoti hacemos yoga y pilates presencial, pero también quien está en casa lo puede seguir la misma clase online, ¿no? O sea, aquí hay mecanismos que la telemedicina nos permite también para cuidar a nuestros profesionales. Martín, me gustaría también, a modo de conclusión, una reflexión tuya, sobre todo pensando en aquellos profesionales que están pensando, ¿no?, en la idea de formarse, de especializarse y sobre todo de incorporar, ¿no?, estos conocimientos que justamente van en la línea de esa transformación digital, de esa modernización en la atención al público desde el sector de la salud. Bueno, sin duda la innovación enorme que estamos viviendo denota que hay un cambio hacia la tecnología como el eje prácticamente dinamizador del trabajo. Pese a ello y pese a la importancia que tiene la IA, la tecnología, yo, como buen psicólogo que creo ser, voy a hacer siempre mención a la importancia de las personas y de las relaciones humanas. Lo citaba antes Hilario, ¿no? La importancia del contacto, de la humanidad, de no limitarnos solo a ser buenos técnicos, sino buenos profesionales en su totalidad. Y para ello necesitamos dominar bien el arte de gestionar personas, la capacidad de gestionarlas, de acompañarlas, y eso es algo que enseñamos en nuestro máster y que en general pues, las personas que hemos tenido formación en psicología o en ciencias sociales sabemos de primera mano, pero también lo saben los ingenieros, también lo saben los médicos, también lo saben los juristas. Es importantísimo porque al fin y al cabo todo lo que hacemos supone la interacción con otros, y el éxito o fracaso también de nuestras actividades deriva fundamentalmente de eso, ¿no? De la capacidad que tenemos de influir, de persuadir, de convencer, de acercarnos al otro, de entenderlo, y eso es algo que marcará siempre la diferencia entre el magnífico profesional y el que resulta mediocre. Por tanto, yo os invito a seguir creciendo en este ámbito y a seguir dando importancia a lo importante, que sin duda son las personas. Muy bien, Martín Gómez Sánchez, director académico del Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Foro UNIR. Gracias. Bueno, y también quiero agradecerle a Enrique Berra Ruiz, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California, por habernos acompañado este ratito. Muchas gracias a ustedes. Y lo mismo contigo, Hilario. Queremos agradecerte, Hilario Manuel Blasco, director médico de Muti, cofundador de Aglaia Solutions. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un excelente debate y todos hemos aprendido un montón. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y nosotros, antes de cerrar, te vamos a pedir un pequeño favor. Primero, cuando
termine este foro y cierres el Zoom, te va a aparecer una encuesta de solamente 3 preguntas. Te agradeceremos mucho que nos respondas y que participes en esa encuesta. Son menos de 10 segundos para responder. En segundo lugar, te reitero, te hemos compartido, allí tienes, si estás pensando en la idea de hacer un máster, piénsalo y piénsalo rápidamente, porque estamos hablando de que estas maestrías de UNIR que puedes ver en ese formulario, tienes la oportunidad de acceder a un descuento de hasta 60% en la matrícula. Esto es por tiempo muy limitado, no es que si te decides dentro de 3 meses está, no, esto es para los que están en este foro. Y cierro también invitándote a que veas lo que el cierre de este foro que vamos a tener ahora y que veas cómo vive la emoción de aquellos profesionales que llegan a UNIR y que viven su momento de graduación. Escucha y mira cómo se vive esta gran celebración de los graduados de UNIR. Muchísimas gracias por todo. Nos encontramos muy pronto en otro Foro UNIR. Gracias. Hasta pronto. Lo que hace que unas personas destaquen sobre otras es el esfuerzo y la dedicación al trabajo. Cuanta más dedicación y atención pongamos, mejor realizados resultarán. Queridos compañeros, hoy celebramos más que una graduación, celebramos el poder del esfuerzo, la perseverancia y la determinación. Haz de la perseverancia tu amiga del alma. Es una educación virtual, pero de calidad. Permite poder trabajar y estudiar al mismo tiempo y fue una oportunidad que realmente me ha abierto muchas puertas. De la experiencia, tu sabia consejera. Los estudiantes tienen unos desafíos hoy diferentes. Las nuevas generaciones aprenden de una forma diferente. De la advertencia, tu hermana mayor. Ha permitido de que los que estamos en zona rural podamos también superarnos cada día más. El hecho de que sea virtual no quiere decir que no se aprenda. Realmente se aprende y se aprende muchísimo. Y de la esperanza, tu razón para vivir. Elegí la UNIR porque vengo de territorios colectivos para ayudar a las comunidades étnicas a trabajar por el desarrollo de las mismas. Somos parte de una nación vibrante y diversa, llena de talento, creatividad y resiliencia. Los indígenas a veces somos excluidos y esto me llevó a tomar esta decisión de estudiar mi maestría. Me siento orgullosa de ser guajira y principalmente porque yo sé que con este máster puedo ayudar a mi cultura, a mi tierra que la amo. Llevamos con orgullo nuestra identidad y nos esforzaremos por ser embajadores en cada una de nuestras regiones. Luego de que por temas de salud creía que esto iba a pasar a ser un sueño, una quimera, gracias a la universidad hoy puedo estar gozando de este sueño tan bonito. Me siento feliz de decir que soy egresada de UNIR porque realmente transmitieron los conocimientos que yo quería que me transmitieran. Para mí UNIR es calidad. Actualidad. Es avanzar. Oportunidad y actualización. Para mí UNIR es empoderamiento. Es Acuaipa, cultura. Cambiar, crecer, evolucionar nunca es un trabajo individual. Requiere ese cariño y el acompañamiento de nuestro entorno que nos ayuda a llegar hasta aquí. A nuestras familias les agradecemos por su amor incondicional y su constante aliento. Yo le dedico este logro primero a mis estudiantes, a mis amigos, a mis compañeros, a mi madre y a mi pareja. No puedo dejar aparte pues mi cultura. Guayu lo hice también por ellos. A Dios, principalmente a mi mamá, a mi familia, a mis hijos. Por tanto, a todos, felicitaciones de corazón. Y nunca olviden, lo mejor está por venir. Que vivan los nuevos graduados, que vivan sus familias y que viva Colombia.